Continuamos con nuestras charlas y ya está el equipo de Finding. Don Harold Ríos, lo invitamos a que suba al escenario y en los 15 minutos que tenemos nos cuentes. Ayer conversamos un poco de Finding, tenemos un stand propio. Don Harold, el escenario es todo suyo. Vamos, un gran aplauso para Finding. Bienvenido, Harold. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, agradecerles por estar aquí. Quiero comentarles una anécdota. Yo venía con una compañera, venimos desde Colombia, representamos a Finding, una empresa de aseguramiento de calidad. Venía con una compañera y en el aeropuerto le negaron la salida por un problema en el pasaporte que no conocíamos. Obviamente ya a última hora, pues solo vine yo. Como bien dijo Patricio, tenemos afuera un stand, pero pues me ha tocado stand, presentación y estar atento a todo. Incluso desde aquí le estoy echando un ojito al stand si alguien se está arrimando para que me dé una esperita que termine aquí. Bueno, cuando estaba pensando en la presentación, no quería ser tan técnico, no quería hablar con temas tan complejos. Y mi jefe me dio la libertad de que incluyera un tema general para tratar de explicar lo que hace nuestra empresa. Espero que el lunes que esté en mi trabajo no tenga la carta de despido encima de mi escritorio y todo depende de que también les caiga a ustedes esta presentación. Mentiras. Hay un tema que nosotros conocemos que es velocidad y aceleración. Muchas veces confundimos estos temas y pensamos que es lo mismo, pero si nos vamos a la física natural, la velocidad es qué tan rápido se mueve algo, pero la aceleración es qué tan rápido cambia esa velocidad. Puede ser más o puede ser menos. Y queriendo atar este tema a una pasión que me cobija, como la mayoría de hombres en Sudamérica, soy apasionado por el fútbol, pero los últimos resultados de mi equipo, de mi selección, han desplazado esa afición y han puesto en primer lugar lo que es la Fórmula 1, las carreras de velocidad. ¿Ustedes sabían que un carro de Fórmula 1 puede costar entre 15 y 20 millones de dólares? Solo el carrito. Ahora imagínense ustedes poner ese carro a los mandos de un loco en una carretera con otros 20 locos, dando vueltas a toda velocidad, y esos choques que se dan, ¿cuánto puede costar el arreglo de un carro de esta categoría? Yo tengo un carro, un sedán, que lo uso solo yo en mi casa, no se lo presto ni a mi hija, ni se lo presto a mi esposa, porque lo cuido con recelo. Si yo tuviera un carro de Fórmula 1, ni siquiera lo sacaría de mi casa, lo tendría parqueado allí solo para fotos. Ahora bien, ¿sabían también que los equipos de Fórmula 1 gastan hasta 135 millones de dólares al año en mejoras, solo para mejorar una décima de segundo con respecto a sus oponentes? Y ustedes dirán, 135 millones de dólares por una décima de segundo, que eso ni ante el ojo humano ni se nota. Pero estas inversiones llegan. ¿Y qué pasa? Muchas veces esas mejoras que se adoptan a esos carros tan costosos, donde detrás hay tantos ingenieros trabajando, tantos software, tantos simuladores, tantas cosas, cuando los montan en la pista, pasa esto, que los pilotos no encuentran un balance correcto en sus carros. No siempre termina bien. Ahora, ¿cuáles son las principales quejas de los pilotos en este caso? Ahora, yo estoy hablando aquí de la Fórmula 1, no sé, ¿aquí hay también aficionados a la Fórmula 1? ¿Sí? ¿Somos unos cuantos? Ah, sí, somos varios. Ok, ¿qué dicen los pilotos cuando se bajan de un carro después de haberle hecho unas actualizaciones que costaron miles y miles de dólares? Pues dicen que pierden confianza en el carro. Venían de un carro y cuando le entregan el nuevo, ya no es el mismo, pierden la confianza. Muchas veces los datos
que tienen en simuladores no coinciden con los datos en pista, con los datos reales. Ahora, se vuelve más difícil de manejar. Lo que estaba bien ya no funciona. No responde cuando se necesita o le falta potencia. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en estas razones, no piensen en el contexto de Fórmula 1, sino que lo trasladen a los software de las compañías. Cuando ustedes liberan un software a sus usuarios internos, a los usuarios externos, y a veces dicen, y me ha tocado porque he trabajado mucho tiempo en el sector tecnológico, donde a veces he sido responsable de proyectos, cuando salen al público, dicen, no, es que yo ya no confío en el software que me entregan. O simplemente los datos que están aquí no corresponden con lo que yo pensaba. Lo que me entregaron no era lo que quería. Es muy difícil de manejar. La experiencia de usuario se cayó. Díganme si ustedes en sus empresas o incluso como usuarios de aplicaciones, ahora que en el mundo todo es digital, si no se han encontrado con esas situaciones. Entonces, estoy colocando un símil entre lo que es la Fórmula 1, pero el mundo empresarial que es idéntico. Ahora bien, ¿por qué si se invierte tanto dinero en unas actualizaciones, si se invierte tanto dinero en un desarrollo, por qué el resultado final no es el que se espera? ¿Por qué pierdo velocidad en pista? ¿Por qué pierdo el alcance que tenía con mi competidor? ¿Por qué mi competidor va más adelante que yo? Si ha invertido cantidades de dinero en alcanzarlo y en superarlo. Bueno, ahí es donde viene la razón de nuestra empresa. La falta de sesiones de test, la falta de pruebas, la falta de verificación de ese software. Y muchas veces hay otros datos que se tienen, y hay una mala correlación de datos simulados, hay poco entendimiento en lo que el piloto quiere, entiendan por piloto como el usuario final. Las tecnologías son cada vez más complejas. ¿Cuál es el panorama en las empresas hoy en día? Si ustedes se fijan, hoy en día la mayoría de empresas que están naciendo son empresas 100% digitales. Las neocompañías, empresas que no se soportan en una infraestructura de edificios, de oficinas, no tienen N.000 sucursales, sino también pongan atención a aquellos bancos que han surgido ahora, que son bancos que no tienen oficinas físicas. Si tú vas a hacer una transacción, no tienes una oficina donde ir, tienes que hacerlo desde una aplicación. Si ya estas empresas no tienen este soporte como su principal activo, ¿qué creen ustedes que es el principal activo de estas empresas? ¿Qué piensan que es el principal activo? ¿La oficina se convirtió en qué? Hoy en día la oficina de un banco es esta. Si yo voy a hacer una transacción, ingreso a la aplicación móvil y la hago. Si voy a hacer una compra, si voy a hacer una venta, si voy a hacer una consignación, todo lo hago a través de una plataforma digital. Hoy en día, las plataformas digitales se han convertido en el principal activo de las empresas. Ahora, ¿ustedes creen que la empresa debería invertir en cuidar ese activo? ¿Qué piensan? ¿O simplemente sacamos productos sin saber qué calidad tiene y que cuando lleguen al usuario final se encuentren con el problema de que hice un pago, me sale un error y no sé si pagó o no? No sé si el débito se hizo, no sé si el débito se hizo y llegó a la otra empresa. Eso es el activo de las empresas hoy en día. Y muchas veces, por temas como la reducción de costos, los tiempos de entrega, la demanda del mismo mercado que exige cada vez más y más actualizaciones y más aplicaciones nuevas, hacen que obviemos todo este tema de las pruebas de software. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Según unos estudios que se hicieron en la NASA en el año 2020, solo en Estados Unidos, se presentaron 1.56 billones de dólares en costos
por errores que están en producción en este momento. Errores en la operación. Generaron 1.56 billones en costos, solo en Estados Unidos. 520.000 millones de dólares por errores heredados de aplicaciones que se migran, entre comillas, pero lo que hacen es tomar la aplicación y pasarla a un nuevo modelo, armar un API entre ellas. Entonces, son errores heredados, 520.000 millones de dólares. Proyectos de TI fallidos, proyectos donde de pronto no se hizo un alcance, no se definió unas competencias, no se definieron unos requerimientos bien definidos y finalmente los proyectos fracasaron, 260.000 millones de dólares. Y aparte de eso, de todas estas pérdidas que tenemos y de todo lo que sale en el mercado, hay una deuda técnica de 1.3 billones de dólares. Que la deuda técnica básicamente es aquello que dejé de hacer, pero que en algún momento lo tengo que hacer. O para los que conocen de tecnología, eso sale en la otra versión. Y la verdad es que nunca sale. Esa es la deuda técnica, 1.3 billones de dólares. ¿Ustedes creen que como empresas digitales del mundo, donde el principal activo, vuelvo y les repito, son sus aplicaciones, son lo que ustedes tienen ante los usuarios, sean internos, sean externos, ¿ustedes creen que vale la pena omitir las pruebas para no llegar a ahorrarnos unos costos tan grandes como estos? Es un tema bien delicado y que hay que poner sobre la mesa. Y es que miren, esa confianza que nosotros generamos a través de ese activo digital ante nuestros usuarios, ante nuestros clientes, tiene un impacto. Y es que según un estudio, el 71% de los consumidores recomienda una empresa con la cual ha tenido una excelente experiencia digital. La recomiendan. Pero en caso contrario, el 68% de usuarios que han tenido una mala experiencia abandonan esa empresa o tienden a abandonarla o a desconfiar de ella, y ni se diga del mal voz a voz que se presenta. Eso es un impacto negativo alto, sobre todo cuando lo digital tiene un alcance tan grande, casi que a nivel mundial. Pero bueno, ¿cómo aseguramos ese activo tan valioso? La respuesta parece sencilla y quiero que así lo vean, sino que a veces se complica por la forma en que trabajamos. Hoy en día, nosotros como empresa tenemos una aplicación de pruebas automatizadas que además de eso utiliza la inteligencia artificial para potencializar esa automatización. Esa inteligencia artificial me permite probar no solo cuando tengo un producto ya terminado, sino desde la misma fase donde levanto historias de usuario, donde levanto requerimientos, yo puedo usar la herramienta para hacer pruebas desde allí. Y ustedes pensarán, ¿cómo voy a hacer unas pruebas si no tengo un producto? Ya hay una base, hay una idea, hay una necesidad. Lo que hacemos nosotros es evaluar esa base, esa idea y esa necesidad y definir de allí qué se tiene, si hay ambigüedades, si hay cosas que puedan ser poco entendibles para el equipo de desarrollo y para los que entienden del esquema de desarrollo. Cuando uno levanta unos requisitos, se los pasa a unos chicos que son muy inteligentes, pero que cuando leen algo, si no lo entienden, lo asumen, en la mayoría de los casos, no siempre. A los desarrolladores hay que pasarles los requerimientos muy bien definidos para que entiendan qué es lo que van a hacer, para que aprovechen ese potencial que tienen de conocimiento y de dominio que a veces nosotros, como que decimos, uy, ese chico es un as. Tú le dices, está este error y a los 2 segundos te lo resolvió. Lo ideal es decirle que no hay errores. Y sé que los desarrolladores son un as porque, bueno, yo fui un desarrollador hace ya años y también era un as y todavía lo soy. Pero aquí lo que buscamos es que el proceso se asegure desde el mismo levantamiento de requisitos, no cuando el producto ya está finalizado. Cuando el producto está finalizado es más costoso corregir un error. Entre más avanzados estemos en el proceso de desarrollo de software, más nos cuesta corregir un error.
devolvernos en la cadena de producción de software tiene un costo. Y si desde el principio, cuando estamos en los requerimientos, aseguramos el proceso, pues más éxito tendremos al final. Aparte de eso, con el software podemos tener una mejor cobertura con un menor esfuerzo, hasta un 99% de reducción en esfuerzo a la hora de hacer las pruebas. También tenemos una validación continua, 24/7. El software no se cansa, el software no duerme, el software no tiene feriados, no tiene festivos. Ustedes pueden ponerlo a ejecutar y ejecutar y ejecutar y que genere informes e informes e informes. Reduce tiempo y costos, obviamente, pero sobre todo mejora la calidad, la seguridad y la confianza del software ante los clientes y los usuarios finales. Y nosotros como casos de éxito, en este caso tengo 4, hemos reducido hasta un 50% del esfuerzo del tiempo para elaborar escenarios de prueba. E incluso hemos hecho una plataforma tan ágil e inteligente que así ustedes no conozcan de pruebas pueden hacerlo. Hemos hecho más de 800 pasos de prueba continuos en una automatización en solo minutos. 800 pasos de prueba. ¿Cuánto se demoraría una persona automatizando 800 casos de prueba? Aquí lo hacemos en minutos. Aceleramos el análisis de historias de usuario, de requerimientos, haciéndolo de forma automática y reducimos los tiempos de discusión en torno a eso hasta en un 95%. Y hemos analizado en proyectos hasta más de 2.000 historias de usuarios con un solo recurso haciéndolo en cuestión de horas. Cosas que necesitarías un equipo enorme para poderlo trabajar. Es así como de una manera u otra en nuestra empresa hemos enfocado lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, para poder lograr que las pruebas de software no sean un dolor de cabeza para las empresas, sabiendo que es tan importante y está cuidando el activo más valioso que ustedes tienen en sus empresas, que es la cara digital. Es el activo más valioso que ustedes tienen y tienen que cuidarlo. Entonces, los invito a que nos sigan aquí en este QR y los invito también al stand, que si me dan 5 minutos llego allá. Mentiras. Para que les pueda contar de nuestra empresa. Muchas gracias. Buenísimo, Harold. ¿Dónde está el stand? Y que te den 5 minutos. Sí, deme en 10, mientras voy al baño. Está aquí al lado de la columna, aquí diagonal, muy cerquita. Ahí tengo dulces colombianos para que prueben. Que son muy buenos. Son riquísimos. Son adictivos. ¿Nos tomamos la foto, Harold? Claro. Vamos, al centro. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Ya, Harold, gracias por estar con nosotros. Y un abrazo a Diana, que está desde Colombia. Claro.